Buenos días, mi nombre es Cuti Loureiro y hago este pequeño vídeo para aclarar una consulta de un cliente que nos ha escrito para contarnos, bueno, a raíz de una crisis matrimonial, pues una serie de circunstancias. Y hago este vídeo para una pregunta que es muy recurrente en muchos de vosotros, y es cuando queréis contar los motivos por los que vosotros creéis que habéis llegado a la situación en la que estáis, ¿vale? La lección número 5 de un curso de milagros, que los que sepáis lo que es fenomenal y los que no, pues siempre podéis indagar, dice: nunca sufres por los motivos que crees, ¿vale? Todo el mundo nos contamos un cuento, es el cuento consciente, y todo el mundo mentimos, no porque haya una intención consciente de mentir o a ver cómo se la cuelo al terapeuta, ¿sí? Sino porque yo también miento cuando hablo. Lo que contamos, las razones por las que creemos que nos ha pasado esto, que sucedió la infidelidad, que sucedió la crisis matrimonial, las razones o los motivos por los que yo creo que tengo una lumbalgia, que me pasa lo que me pasa, que me despidieron, que aborté, que... Vale, todo eso solo es la explicación consciente que yo doy desde mi ignorancia de saber que todo lo que ocurre en mi vida y en mi realidad está creado por una parte de mi mente, que es la mente inconsciente, ¿vale? Esa mente inconsciente, la mayoría de nosotros, ¿vale?, no podemos tener acceso, no somos conscientes de la programación, de la memoria, del para qué, ¿vale? Nuestra mente inconsciente crea esas situaciones, ¿vale? La mente consciente busca la felicidad. Todas las personas hablan de lo que deseo o no deseo para yo ser feliz. Deseo que esto se recupere y así yo podré ser feliz. No deseo que mi hijo consuma drogas y así yo podré ser feliz. Deseo que este cáncer se me pase y entonces yo podré ser feliz. No deseo que mi jefe me hable mal y entonces podré ser feliz. El consciente habla así. El inconsciente habla en términos de supervivencia, ¿vale? Así que todo aquello que dio como resultado vida lo va a reproducir y todo aquello que dio como resultado muerte lo va a evitar. ¿Qué ocurre? Que como el inconsciente alberga memorias no de mi vida presente, sino de toda mi historia pasada, hay un montón de decisiones, un montón de realidades que yo estoy creando con esa mente inconsciente que solo busca la supervivencia, que no sé de dónde viene, precisamente porque no soy consciente de ello, ¿vale? Está en el inconsciente. Entonces, historia pasada, cuando hablamos de historia pasada, hablamos de mi vida contemporánea, es decir, de todo lo que yo grabé en mi inconsciente hasta el día de hoy, hasta los años que hoy tienes. Eso pasa que si tú hoy eres un adulto, una adulta de 40 años, donde tú estás también está el adolescente de 20, el adulto de 20, el adolescente de 15, también está el niño de 7 años, está el niño o la niña que fuiste de 3, también está el neonato, el bebé de meses, también está ese bebé que pasó por el parto, también está el feto y el embrión que fuiste, eso se llama proyecto sentido gestacional. Vida contemporánea inicia en la concepción hasta el día de hoy. Pero tu historia pasada, precisamente que ahora acabamos de mencionar la concepción, también implica toda la información de esos gametos, óvulo y espermatozoide, que se fundieron en la concepción para que hoy estés aquí. Y teniendo en cuenta que tu padre pudo darte la vida porque primero sus dos padres, tus abuelos paternos, se la dieron a él, y que tu madre te pudo dar la vida porque sus dos abuelos maternos se la dieron a ella, ¿vale? Donde tú estás a nivel de memoria, a nivel de ADN, a nivel genético, material, mental también, y estamos hablando de esas memorias inconscientes, donde tú estás, están tus dos padres, pero también todos los acontecimientos de tus 4 abuelos, los dramas de tus 8 bisabuelos, toda la información de tus 16 tatarabuelos, tus 32 retatarabuelos, 64, 128, 256, y hoy sabemos que normalmente y principalmente hasta 6 y 7 generaciones están influyendo más de lo que tú eres consciente, lo que está influyendo en las situaciones, circunstancias, personas, síntomas que hoy estás manifestando, ¿vale? ¿Por qué cuento todo esto? Porque hay muchas veces que la persona dice: creo que este acontecimiento, pues yo qué sé, por ejemplo, la pandemia, ha hecho que nuestro matrimonio entre en crisis. Y está bien, yo no estoy negando eso, y quizá haya un porcentaje de la pandemia, por ejemplo, que pudo influir en la crisis matrimonial. Eso ha sido el desencadenante, ¿vale? Pero para que la pandemia sea ese desencadenante, voy a asumir que en mi interior, en mi memoria inconsciente yo no veo, ¿vale? Pues el vaso ya estaba medio lleno. ¿Y con qué se llena el vaso? ¿Vale? Para que luego una gota, que puede ser la pandemia, lo desborde.
se llena con, si ese le vamos a llamar conflicto desencadenante, ¿vale? Que es lo que yo me cuento, hay un conflicto o una carga inconsciente emocional, ¿vale? Que se llama el conflicto programante, y hay un conflicto que es el estructurante, ¿vale? Entonces, cuando hablo de esto siempre cuento este ejemplo, ¿vale? Imaginaros que yo vivo con un compañero de piso y que de repente pues él se va a trabajar, a estudiar o lo que sea, y empiezo a ver que debajo de la puerta de su baño empieza a salir agua, ¿vale? Entonces el agua empieza a mojar el parqué y yo hago una cosa, cojo unas toallas y seco el parqué. Y momentáneamente, ¿vale?, resuelvo el conflicto. Esto lo hacemos todos casi todo el tiempo, ¿vale? Veo un conflicto, un síntoma y atiendo solo el síntoma, ¿vale? El agua saliendo por debajo de la puerta. Imaginaros que al día siguiente, ¿vale?, o a las pocas horas, yo sigo viendo que el parqué sigue mojado, ¿vale? Entonces, eso que yo llamé el conflicto desencadenante, es decir, el parqué se está estropeando porque el agua sale por debajo de la puerta, bueno, está bien, ese es el desencadenante. Pero al ver que eso sigue empapado, yo voy a abrir la puerta y digo, ay, es que mi compañero se ha dejado el grifo abierto, ¿vale? Así que cierro el grifo. Ahí estoy yendo a una parte más profunda del conflicto. No me quedo solo en colocar las toallas, el desencadenante, agua saliendo por debajo de la puerta, sino que ya voy a algo que lo está programando, ¿vale?, que es la ducha abierta. Ok, al día siguiente, mi compañero vuelve a irse y yo vuelvo a ver que por debajo de la puerta vuelve a salir agua, ¿vale? Procedo de la misma manera, coloco las toallas y enseguida, como el agua sigue saliendo, vuelvo a abrir la puerta y digo, concho, otra vez mi compañero se ha dejado la ducha abierta, ¿vale? Y la vuelvo a cerrar. Todos nos podemos imaginar que si después de 2 semanas viendo salir agua por debajo de la puerta, ya sé que la toalla no es la solución, ya sé que cerrar el grifo no es la solución, y voy a hacerme una pregunta más profunda, que es, ¿para qué mi compañero se olvida todos los días de cerrar la ducha? Si es una persona normal, talentosa, una persona normal, ¿sí?, que gestiona su vida normalmente, ¿para qué él, su inconsciente, ¿sí?, le manda inconscientemente dejarse la ducha abierta, ¿vale? Eso sería el conflicto que lo estructura, ¿vale? Entonces, ¿para qué se deja la ducha abierta? Es el estructurante. El programante sería olvidarse de cerrar la ducha, ¿vale? Y el desencadenante sería ya cuando veo salir el agua por debajo de la puerta. Y vemos que en su estructura, ¿vale?, que normalmente viene del transgeneracional, él es doble. Bueno, ahora este vídeo no vamos a hablar de lo que es ser doble, ¿vale? Pero en el genograma, cuando hacemos el árbol genealógico, historia familiar, el ser doble de un ancestro se ve por un montón de cosas, por fechas, por nombre, rango de hermandad y un montón de historias que vemos en consulta cuando analizamos el genograma y la historia familiar del cliente, ¿vale? Pero imaginaros que este compañero mío de piso es doble de un abuelo, ¿vale?, que en su momento construyó una casa, se dejó la chimenea, la lareira, el fuego encendido, ¿vale? Eso hizo que toda la casa se quemara, y con él un hijo que dormía, por ejemplo, un bebé que dormía en una de las estancias de la casa, ¿vale? Si mi compañero de piso es doble de ese abuelo, hay un drama, un duelo imposible de hacer. Quizá ese abuelo se murió con culpa, con un duelo bloqueado por la muerte de su hijo, ¿sí? Entonces, a mi compañero de piso, lo que yo en mi vida contemporánea o él mismo va a nombrar como jo, qué puñetada, que me pasa esto, ¿vale?, en realidad y para el inconsciente eso no es ningún fastidio. Todo lo contrario, es la solución a una putada, que decimos aquí en España, o a un fastidio mayor, ¿vale? Dejarse el grifo abierto asegura que la casa no se queme, ¿vale? Así que su inconsciente le está advirtiendo o le está asegurando la supervivencia, porque esa es la máxima del inconsciente, ¿vale? Ese acontecimiento que está normalmente en el transgeneracional suele ser lo que me estructura, lo que ocurre, ¿vale?, en el proyecto sentido gestacional, el periodo en el que pasamos en el útero materno, y en los primeros años de infancia suele ser lo que me programa, ¿vale?, y lo que está aconteciendo en la vida contemporánea es justo el desencadenante, ¿vale? Es importante que en consulta se vea todo esto, porque muchas personas se quedan solo colocando la toalla debajo de la puerta, ¿vale? Y está bien, momentáneamente está bien, yo no digo que no atendamos, ¿vale?, el parqué mojado,
pero es un consumo brutal de tiempo, de energía y de dinero si me quedo solo en el desencadenante, ¿vale? Todo eso se analiza en consulta, porque cuando hay una serie de circunstancias que yo voy a contar, voy a usar solo esa historia como punta del iceberg. Si yo digo, es que fue desde que se murió mi padre, por ejemplo, estoy fatal con mi pareja, tengo que ver primero quién es mi pareja para mí, quién es mi padre también para mí y en qué posición estoy yo en relación a mi padre, ¿vale? Porque si yo soy una persona adulta y yo digo, desde que se murió mi padre yo no levanto cabeza, si eres adulta y no estás en la niña pequeña, ¿vale? Ningún adulto, si se muere su padre, no levanta cabeza. No estoy diciendo que no pase, pasa, ¿vale? Pero si pasa eso, yo no estoy en el momento presente, no estoy en el adulto presente. Tengo que estar o en la niña en relación a mi padre, o tengo que estar yo representando a otro miembro de mi familia, es lo que se llama la implicancia, estar implicado con alguna otra historia, y el duelo que estoy manifestando hoy como adulta para con mi padre no es yo como hija solo con mi padre, es yo en relación o en implicación inconsciente a otro ancestro que está mirando a otro muerto, ¿vale? Un duelo que ha quedado bloqueado más atrás. Todo lo que nos contamos, que es lo más importante del vídeo de hoy, no es la causa de nuestro sufrimiento, ¿vale? Es solo lo que nos contamos desde una ignorancia que todos tenemos hasta que empezamos a entender cómo funciona el inconsciente, y para eso es importante que hagamos terapia con alguna persona que maneje y que sepa interpretar el inconsciente, es decir, que de lo que me cuento, que está detrás o debajo de lo que me cuento, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, ¿y qué más deciros de todo esto? Pues la importancia de preparar un poquito también, una vez que determinamos el motivo de consulta, esa historia pasada no sanada, ¿vale? Como me habéis escuchado decir un montón de veces, todo síntoma presente a través de la atracción hacia tu vida de una persona, de una circunstancia, en realidad, aunque esa persona, ese espacio-tiempo, ¿vale?, esté siendo en tu presente, siempre hablamos de que lo que tú hoy estás sintiendo, lo estás resintiendo, ¿vale? No es ni la primera vez en tu vida contemporánea, ni eres la primera o el primero de tu sistema familiar que lo está viviendo. Voy a empezar a ver esta circunstancia presente como la nueva oportunidad para que puedas sanar, es decir, ver con amor, es decir, incluir un acontecimiento, una persona, o perdonarnos una serie de ideas que en el pasado no ha podido ser. Desde ahí siempre decimos que el presente, el síntoma del presente, es una memoria, un recuerdo, un pasado no sanado. Y este acontecimiento que hoy te trae a consulta es la oportunidad para que te liberes tú del dolor o de la falta de paz y serenidad presente, y que con ello también liberes al pasado, a las personas que conforman tu pasado por el que tú estás aquí. Esas memorias no desaparecen, la energía nunca se pierde. Si hay un ancestro que se ha muerto con un duelo bloqueado, ese duelo está en la descendencia. Si hay una persona que no asumió su culpa, esa culpa está en la descendencia. Si hay una persona que no pudo expresar la rabia, ¿sí?, esa rabia está en la descendencia. Y si hay alguien, una conciencia individual, un abuelo, un bisabuelo, una bisabuela, ¿vale?, que ha excluido a alguien del sistema, hay un descendiente que va a atraer a esa persona que está excluida, ¿vale? Y nosotros, los que pedimos consulta, solo somos ese descendiente que vamos a encargarnos de ese aspecto o de ese excluido en concreto. Solo deciros, y reitero infinidad de veces, animaros a que nos hagamos responsables de lo que sucede en nuestra vida, porque tú no estás solo aquí para lo que acontece en tu vida sea bueno y te sirva a ti. Como siempre me habéis escuchado decir, tú también estás al servicio de tu sistema familiar, y para ello lo que está ocurriendo en tu vida presente es lo necesario, porque si no lo fuera, no estaría ocurriendo. Bueno, nada más, os deseo a todos que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao.